Gracias porque cada mañana, Señor, son nuevas tus misericordias. Porque hasta las nubes es tu verdad, Señor. Y hasta los cielos son tus misericordias. Toda la gloria te pertenece a ti, papá. Tenemos tanta necesidad de ti, Señor. Gracias, Padre. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu Santo. Rokuba sakatalaba, shakatalaba, comanda la basaya. Arakatamama, sokotorebo, kumaba, salabasaya. Andama, salabasaya. Tu gloria llena esta casa, Señor. Tu gloria llena esta casa, Señor. Muévete, Señor, como tú quieras, sin límites, sin medidas, sin formas, sin formalismo, Señor. Esta casa es tu casa, Señor. Oh, esta casa es tu casa, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Acabasa, Rakotorobo, Comaya, Gracias, Espíritu Santo. Todos aquellos que están sintiendo la presencia del Señor en su vida pueden levantar su mano en alto, por favor, y para Él podemos gritar un poderoso amén. Aleluya. Vamos a encender las luces, por favor, en un ambiente precioso. Dios les está moviendo en medio de su pueblo. Gracias. No hay nada, absolutamente nada, que pueda compararse al don de su presencia. Amén. En su presencia, dice la Biblia, que hay plenitud de gozo y delicias a su vista. La verdad que se hace difícil administrar cuando Dios desciende. Amén. Sé que el pueblo tiene hambre de la palabra y sé que Castellón es una iglesia amante de la palabra. Amén. Y yo tengo una palabra de Dios para vosotros en el corazón. Amén. Es algo sencillo, pero que nos va a hacer mucho bien. Amén. Lo que Dios ha puesto en mi corazón se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21. Hay palabras, hermanos, hay expresiones, palabras, que dependiendo de quién las diga, tienen más importancia o menos importancia, ¿verdad? A veces decimos, ¿quién lo ha dicho? Pues lo ha dicho tal, no hagas caso. ¿Quién lo ha dicho? Pues lo ha dicho fulano de tal, hombre, si lo ha dicho él. Amén. El texto que yo voy a leer son palabras que las dijo un hombre que no solamente las dijo, porque decir es relativamente fácil, sino que él las cumplió, las vivió
hasta las últimas consecuencias. Amén. Filipenses capítulo 1, 21 dice así: porque para mí el vivir es Cristo. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Esta primera parte del texto es fácil, todos la abrazamos. Para mí el vivir es Cristo. Pero la segunda parte solamente pueden abrazar a aquellos que han creído el Evangelio en su totalidad. Dice, pero el morir es ganancia. Tomen asiento, por favor. Y sigue diciendo el apóstol: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, el apóstol se encuentra en un dilema y él dice: no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas, de partir o de quedar, de las dos, dice, estoy puesto en estrecho. Yo, mi deseo personal, dice Pablo, tengo el deseo de partir, lo cual es muchísimo mejor. Dice, pero quedarme entre vosotros va a ser más necesario por causa de vosotros. Cuidado, que a veces es difícil escoger entre lo que deseo y lo que es necesario. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. En nuestros corazones. Saulo de Tarso, como su propio nombre indica, nació en la ciudad de Tarso, en la región de Cilicia. Tarso era la ciudad más importante de la región y Cilicia era la región más importante de toda aquella parte. En aquella ciudad, dicen los historiadores, que había vías romanas importantes, rutas de comercio, habían templos paganos muy importantes, pero la grandeza de esa ciudad no residía ni en las rutas de comercio ni en las vías romanas, ni tampoco en los templos arquitectónicos importantes. La grandeza y la gloria de aquella ciudad residía en una pequeña y sencilla sinagoga, donde cada día o cada tarde se reunía un grupo de hebreos fieles. Porque la gloria de Dios jamás se va a manifestar por la grandeza o el edificio, la grandeza o el esplendor de un edificio, tampoco por la profesionalidad de los que ofician dentro. La gloria de Dios siempre se va a manifestar por la fidelidad de los que aquellos se reúnen para honrar su nombre. Me he cansado, hermanos, de ver a gente predicar bien y vivir mal. Me he cansado de gente que en un púlpito o en un coro o desarrollando un trabajo dentro de la obra han sido expertos, pero luego su conducta, su testimonio, su día a día deja mucho que desear. Y hace ya unos años que dejó de impresionarme un buen predicador y también dejó de impresionarme un buen salmista o un profeta. Hay un texto en los profetas que dice: en los últimos tiempos yo, Jehová, levantaré el tabernáculo caído de David. Todos sabéis que Israel ha tenido lugares de culto impresionantes, como por ejemplo el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que se levantó en medio del desierto con piel de tejón por fuera y con oro por dentro, un tabernáculo lleno de simbología donde los hombres que tienen conocimiento
podrían estar durante horas, días, semanas, meses o años disertando y sacando y sustrayendo enseñanzas para la iglesia. Ustedes saben que Israel alcanzó su máximo esplendor con el templo de Salomón. Yo tuve la oportunidad de tener un día entre mis manos un libro que quedaban 7 ejemplares en el mundo, que era sobre el templo de Salomón, y entre sus páginas se desplegaban unas copias de los planos. Se dice que eran copias de los planos, y el edificio era impresionante. Flavio Josefo, el historiador, dice que las cúpulas, que estaban revestidas de oro, cuando el sol incidía sobre ellas, destellaban, y los destellos podían verse incluso a kilómetros. Era un templo donde había altares de bronce, un mar de bronce, donde había muchos utensilios, donde habían sacerdotes que tenían cuchillo y arte del sacrificio, y en aquel lugar había sacrificio, ritual y liturgia. Sacrificio, ritual y liturgia. Pero sin embargo el profeta nos alerta de cuál es el deseo de Dios en los últimos tiempos. Y dice: yo, Jehová, quiero restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Qué misterio? No tiene interés Dios en restaurar ni el tabernáculo de Moisés ni el templo de Salomón, sino que el deseo de Dios en los últimos tiempos es restaurar el tabernáculo de David. ¿Y qué era el tabernáculo de David? Todos sabéis que David, cuando entró a gobernar Israel, tuvo el deseo de traer el arca a Jerusalén. Y cuando él tomó el arca, como decía el otro día, no sé si fue el responsable, él la tomó y la puso sobre un carro nuevo. El Tógero Moyer, en la reunión de obreros. Dale, Señor, tú, dale tú ahí inspirado. Unos bueyes jóvenes, y comenzaron a guiar el arca, y la Biblia dice que habían unos levitas que estaban guiando el arca, y el carro tropezó, hizo la intención de volcarse, y Uza, en un intento de ayudarle a Dios, extendió la mano para que el arca no se cayera, y Dios le arrebató la vida en aquel instante. La comitiva se paró y el arca se desvió a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Misterio. Dice la Biblia: y la casa de Obed-Edom fue bendecida por causa del arca. La misma arca que a uno le arrebata la vida es la misma arca que a otro lo bendice y lo prospera. David quiere traer el arca a Jerusalén, pero esta vez quiere asegurarse, y entonces se va a inquirir en lo que hay que inquirir, en la palabra del Señor. Y él mira y lee y se da cuenta que el arca no se lleva sobre carros nuevos ni con bueyes jóvenes, sino que el arca tiene que ser transportada a hombros por los sacerdotes, en especial una clase de sacerdotes llamados coatitas. Entonces David se dirige a los sacerdotes y les dice: limpiaos, santificaos y preparados, porque tengo un encargo para vosotros. Mañana vamos a ir a casa de Obed-Edom, vamos a cargar el arca y la vamos a trasladar a Jerusalén, a un lugar que yo he provisto para ella. Cuando los sacerdotes se preparan, entran dentro de la casa de Obed-Edom, toman las varas, meten las varas por las anillas, cargan el mueble, salen fuera y dicen las historias que caminan 6 pasos, dejan el arca y se hace un sacrificio, vuelven a levantar el arca 6 pasos, se paran, sacrificio, cargan 6 pasos, descargan sacrificio, cargan 6 pasos, descargan sacrificio, y así van caminando despacio, pero en el orden de Dios.
despacio, pero guardando la palabra. Gloria al Señor. Las historias o los historiadores dicen que ese traslado duró aproximadamente 2 meses. ¿Os imagináis cómo estaban los sacerdotes todo el día cargando y descargando un mueble pesado? Están exhaustos, apenas tienen fuerza, no pueden más de cargar y descargar, están deseando terminar el trabajo encomendado por el rey, pero cuando están llegando a Jerusalén, David los alienta, y cuando cruzan el torrente del Cedrón le dice: tranquilos, alentaos, dice, vamos a subir un poquito esta cuesta, y al final yo he provisto un lugar para depositar el arca. La mente sacerdotal no es, seguramente que diría, ha tenido que hacer algo impresionante para poner este arca allá adentro, pero cuando llegan al lugar donde se ha preparado para el arca, se dan cuenta que lo que David ha preparado son 4 ramas, y han dejado el arca en medio, y el esquema sacerdotal y el esquema religioso del sacerdote se rompe, y dice David: pero si está el arca aquí, pero todo esto está incompleto, ¿dónde está el altar de bronce para las expiaciones? ¿Dónde está el altar de oro para las libaciones? ¿Dónde están las fuentes de bronce para lavarnos las manos, para oficiar? Y David le dice: no, os habéis equivocado. En este tabernáculo no va a haber sacrificio, en este tabernáculo no va a haber ritual, en este tabernáculo no va a haber liturgia, pero eso sí, ordenaros, consagraros, organizaros, porque quiero que en este tabernáculo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, suenen bocinas, suenen salterios, suenen arpas, y haya adoración continua para Jehová. Y cuando Dios mira desde el cielo y ve el espíritu que David quiere implantar en aquel tabernáculo, sabiendo Dios que la iglesia de los últimos tiempos, perdonadme que sea tan claro hablando, íbamos a caer en la religiosidad, en la liturgia, en la ceremonia y en el ritualismo, Dios toma la boca del profeta como una trompeta de alerta y tiene que decir: en los últimos tiempos me cansé de los cristianos religiosos que solamente guardan mi palabra a la hora del culto, que solamente guardan su vida a la hora del culto, y que en los últimos tiempos yo quiero levantar gente sencilla, pero gente sincera, gente que me ame, gente que me adore de verdad, gente que no necesite un público, una cámara, un aplauso, un reconocimiento. ¡Gloria a Dios! Nos hemos cansado, hermanos, de los artistas, perdonad esta expresión. Queremos gente sincera. No me impresiona un buen predicador. ¿Sabéis lo que me impresiona? La gente con sentimientos cristianos, la gente que ama a su hermano. ¿Sabéis lo que me impresiona de verdad? La gente que después de ser apuñalada y traicionada por las espaldas, sabe darse la vuelta y perdonar a aquel que le hizo daño. Eso es lo que me impresiona. La gente que guarda la palabra, la gente que sufre por la obra del Señor. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Su padre era fariseo. Eso no era malo. Había 7 clases, 5 eran malas, 2 eran buenas, la del temor y la del amor. Su padre además era un comerciante rico, y como un hombre rico compró desde su nacimiento la nacionalidad a San Pablo para hacerlo libre del Imperio Romano. Como buen hebreo, hermanos, su padre le transmitió las costumbres hebreas, le puso el cuadro, la mezuza, a la altura de los ojos. Cuando el niño crecía, subía el cuadro para que el niño, cada vez que entrara y saliera, su retina se cruzara con la ley de Dios y en él se imprimiera en su subconsciente y se cumpliera lo que dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni se sentó en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de noche y de día. Gloria al Señor. Cuando el niño creció, su padre vio que era un joven con un potencial bueno y tomó la decisión, y me dejáis que lo exprese así para poder entenderlo mejor, de llevarlo a la Universidad de Teología Exegética, Teología Sistemática
gramática, hermenéutica, homilética y todas las éticas correspondientes más avanzada del mundo, que era la Universidad de Jerusalén, donde el director de la universidad, creo que han oído hablar de él, ¿verdad? Era un tal Gamaliel, hermanos, apodado el brillante de la ley y llamado el abogado de la tolerancia y de la humanidad, gloria al Señor. Cuando Gamaliel comienza a entrevistarse con la nueva remesa de jóvenes que han venido a su universidad a estudiar, él se topa con este joven llamado Saulo y se da cuenta que este es diferente, tiene algo en su interior diferente a los demás, y él sabe que si invierte tiempo en él y lo talla, va a formar en él un diamante para el pueblo. Y Gamaliel toma la decisión de adoptarlo como su discípulo favorito, y lo pone en sus rodillas. Atención, jóvenes, esto es para vosotros. Y comienza todo el conocimiento que Gamaliel tiene de mente a mente. Le transmite la Torá, la Misná, el Talmud, la Gemara, las 16 reglas de interpretación, los 4 métodos de interpretación, las 4.200 páginas del Talmud, las filosofías, las tradiciones, de mente a mente, de mente a mente. Y yo decía, has tenido la habilidad de llegar a su mente, pero no has llegado al corazón del discípulo, porque cuando él luego dio aquel famoso discurso hablando sobre el cristianismo, diciendo que si el movimiento era de Dios nadie lo derribaría, y si era de hombre se caería solo, Pablo escuchó el mensaje, pero no hizo caso al maestro, porque le llegó a la mente pero no al corazón. Y tengo que deciros que el evangelio no nace del intelecto, el evangelio nace de un corazón arrepentido. ¿Estás de acuerdo con esto, sí o no? ¿Os acordáis cuando Jacob, hermanos, entra en la casa de su padre con las ropas de su hermano, con los cabritos que ha cocinado su madre, y entra dentro de aquella tienda para arrebatar la bendición de su hermano Esaú? Y cuando entra le dice: ¿quién eres, hijo mío? Dice: soy Esaú, tu hijo. Y dice: a ver, déjame que te toque. Y cuando lo toca dice: a ver, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y dice la escritura: y lo besó y lo bendijo Jesús. Lo ha besado el patriarca y lo ha bendecido el patriarca, pero sigue siendo Jacob el engañador, el usurpador, el tramposo, perdonadme, el envidioso. Pero 21 capítulos después está en los vados de Peniel, hermanos. Allí está luchando con un personaje, está diciéndole: dame tu bendición. Y el ángel le dice: no te voy a bendecir, suéltame. Y le dice: no te suelto hasta que me bendigas. Y dice: ¿quieres que te bendiga? Pero yo no te voy a ministrar como tu padre, yo no te voy a dar un beso, te voy a dar un golpe. Y cuando lo golpea le descoyunta la cadera y comienza a cojear, como dijimos el otro día, porque Dios, antes de bendecirte, quiere cambiar tu forma de caminar y luego lo bendice. Gloria al Señor, porque el beso del patriarca, el beso del sistema, el beso del reconocimiento humano no cambia a nadie, pero el trato de la palabra, el golpe del Espíritu Santo va a transformar tu vida. Necesitamos un encuentro con Dios. Como rabí educado, hermanos, él se lanza a predicar, perdonarme, a perseguir a ese movimiento nuevo llamado cristianismo, y quiere jurisdicción fuera de Jerusalén, y pide cartas de autoridad a los ancianos para que le dejen perseguir a los cristianos lejos de Jerusalén. Él toma la decisión de ir a Damasco, donde la historia dice que hay una comunidad creciente de cristianos, para hacerlos blasfemar y volver de nuevo a la ley. Pero en el camino, no sabemos si va en un camello o en un caballo, la Biblia no dice cómo iba, sí que dice que un rayo de luz lo rodeó y lo derribó por tierra, gloria al Señor, y lo dejó ciego. Yo decía: te ha dejado ciego por fuera, pero te ha llenado de luz por dentro. Gloria, porque hay quien está ciego por fuera, pero lleno de luz por dentro, hermano. Hay muchos que son como el profeta Balaam de Jande, que dicen: yo soy el profeta Balaam, el profeta de ojos claros y de mirada profunda. ¿Cuánto presume el profeta de visión? Y perdonad esta expresión, y tenía más visión la burra que el profeta. Dime de lo que presumes, dice el refrán, y te diré de lo que careces. Gloria al Señor. Es el
entonces que él recibe el impacto de la luz y la voz del cielo que le dice: ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres, Señor? Vete a Damasco y allí te diré lo que tienes que hacer. Saulo está en Damasco, en la calle derecha. Hay un discípulo que se llama Ananías. Ha ido allí a orar por él porque Dios se lo ha dicho. Y le ha dicho: hermano Saulo, vengo a orar por ti para que seas lleno del Espíritu Santo y recibas la vista. Al instante la Escritura dice: las escamas se le caen de los ojos, el lleno del Espíritu se bautiza y automáticamente desaparece Saulo de Tarso. Se ha ido al desierto de Arabia durante 3 años y medio para poder ordenar el conocimiento que tiene, porque ha recibido un vino nuevo y el vino nuevo se pone en odre nuevo. Y durante 3 años y medio Saulo está recibiendo, o Pablo está recibiendo el Evangelio de tal forma que en el libro de Gálatas tiene que escribir: el Evangelio que yo anuncio no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gloria al Señor. Y como él tiene todo acomodado y las cosas claras, él se lanza a predicar a Asia, a predicar el Evangelio, a demostrar por las Escrituras que Cristo o que Jesús era el Mesías. Gloria al Señor. ¿Qué potencia tenía el apóstol Noé? Sin medios, sin aviones, sin coches, sin internet, sin nada, sin teléfono. Él sacudió el mundo antiguo. Si hoy hubieran 3 apóstoles Pablo, ponían el mundo para arriba, hermano. ¿Qué potencia tenía el apóstol? Orando, gloria al Señor, levantó a 2 ministerios, a Timoteo y a Tito. Y dejadme que lo diga: cuando Pablo levantaba un candidato, no levantaba un aguijón para la iglesia, ni un problema para la zona, porque Pablo no levantaba, hermanos, porque lo invitaban a cenar, ni porque le compraban un traje. Cuando Pablo movía una ficha, era porque Dios se lo decía, por el orden mandato divino de Dios. Atención, ¿quién era San Pablo? ¿Me dejáis un poquito hablar de él? ¿Me dejáis hablar de Pablo un poquito? ¿Quién era San Pablo? No era nadie San Pablo. San Pablo no era nadie, era la columna del cristianismo, era el perito arquitecto de la iglesia, era el coloso de la doctrina, era el padre de Asia, era el descubridor de todos los misterios, era aquel que tenía tanta unción que al orar por los paños, los paños se impregnaban de tanta gloria que al tocar a los enfermos se sanaban. Era aquel que cuando unos exorcistas ambulantes echaron un demonio, los demonios tuvieron que decir: a Pablo conocemos, porque Pablo era temido del infierno. Cuando el nombre de Pablo retumbaba, los demonios temblaban. Era aquel que fue capaz de quitar el judaísmo en Gálatas, aquel que fue capaz de quitar el gnosticismo en Colosas, aquel que fue capaz de romper el ocultismo en Éfeso, aquel que fue capaz de corregir Corintios, la división de 4 partidos, los litigios frente a los incrédulos, el atavío de las mujeres. Él ordenó los dones, reprendió a los ricos por los abusos que hacían en las cenas, y por si fuera poco, él vio un pecado de inmoralidad escondido en la iglesia que nadie se atrevía a tocar por miedo a las represalias entre la familia, pero él no se contuvo. Él escribió la carta severa y la lanzó como un puñal, y cuando la palabra entró en las entrañas de la iglesia, limpió el pecado, porque según efecto tiene que hacer el mensaje, no es regalarte el oído, es limpiarte por dentro. Mi pregunta es: un ministerio de estas características, con esta amplitud, no se levantarían los envidiosos contra él? ¿Y qué son los envidiosos? Los envidiosos son los mediocres, que no son y que nunca van a llegar, y quieren que tú no seas y tampoco llegues. Que Dios reprenda la envidia en nuestra obra, hermano. De tal forma que cuando vemos una niña despuntar en un coro, en vez de cuidarla y ayudarla, y en vez de ver una bendición futura para la iglesia o para una zona, estamos viendo a alguien que nos está haciendo sombra, un rival que quitan del medio. Y cuando se levanta un joven que promete,
En vez de cuidarlo y ayudarlo, en vez de ver una bendición para la nación, estamos viendo un rival que va a impedir que mi propósito se cumpla. Pero yo digo en esta tarde que Dios reprenda la envidia. Que Dios reprenda la envidia. Saulo de Tarso es un hombre espiritual. Él siente la voz del Espíritu y siente que el Espíritu Santo le está marcando que tiene que descender a Jerusalén, porque el hombre de Dios es un hombre del Espíritu. El hombre de Dios es un hombre del Espíritu, sensible a la voz del Espíritu. Él sabe que tiene que descender a Jerusalén, y en su descenso, hermanos, los profetas le anuncian los sufrimientos que le esperan. Él se para en la casa de Felipe el evangelista y entra un profeta llamado Agabo. Y cuando ve el cinto de Pablo, se ata con él y dice: de quien sea este cinto, si lo van a atar, golpear, lo van a encarcelar. Todos los hermanos se agolpan sobre él y dicen: no desciendas a Jerusalén. Pero Pablo, con la madurez de un apóstol y de un padre, dice: ¿por qué decís, hombre? Estoy dispuesto no solamente a ser encarcelado por él, estoy dispuesto a dar la vida por la obra del Señor. Y dijo un texto glorioso que quiero compartir con la iglesia de Castellón. Dijo: esta leve tribulación momentánea. ¿Qué es lo que vería San Pablo, hermanos? Porque miren, que yo diga de mi vida leve tribulación tiene sentido, porque mi vida no ha sido difícil. He tenido problemas como cualquiera de ustedes. Cualquier vida de nosotros quizás sea pues normal, la vida cotidiana, pero que el apóstol San Pablo, viendo lo que él ha pasado y sufrido, diga leve tribulación. ¿Qué es lo que vería en el otro lado de la balanza, hermanos? Dice: esta leve tribulación produce en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. Tengo una noticia que darte, iglesia de Castellón. Dios tiene una fábrica para fabricar gloria. La fábrica de la gloria de Dios es tu aflicción, es tu prueba, es tu dolor. Cuando Dios te mete en la prueba y en la aflicción, no te está metiendo en un lugar para avergonzarte, ni para humillarte, ni para destruirte. Alégrate, porque te ha metido en la fábrica de su gloria, para engrandecerte, perfeccionarte, embellecerte y llenarte de su gracia. Y dijo el apóstol otro texto que quiero compartir con vosotros: gloria al Señor. Tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con las glorias venideras que sobre Castellón tienen que manifestarse. Voy a repetir el texto: tengo por seguro que las aflicciones de hoy no pueden compararse con las glorias venideras que sobre Castellón se tienen que manifestar. Gloria al Señor. Atención, cuando Él desciende a Jerusalén, hermanos, los apóstoles le dicen: ten cuidado, Pablo, que los judaizantes están diciendo de ti muchas cosas, que enseñas a no guardar la ley y el pueblo no lo tienes de cara. Te vamos a dar este consejo, Pablo: toma a estos jóvenes que tienen que hacer este voto, ves con ellos al templo para que vean que tú respetas la ley. Mirad este detalle, escuchar. Cuando Pablo llega al templo, hermanos, los judaizantes agitan el templo y se arma una revolución y cogen al apóstol y comienzan a sacarlo fuera. Qué pena, ¿verdad? Teniendo la palabra, no quieren la palabra, la echan fuera. Hay iglesias que gozan con la alabanza, hay iglesias que gozan con la danza, con la obra de teatro, con la administración y el entretenimiento, pero cuando llega la palabra se aburren. Pero la iglesia verdadera tiene que vivir de la palabra, tiene que amar la palabra y honrar la palabra. Atención, cuando sacan al apóstol, mirar este detalle: van a apedrearlo y todos los hebreos toman piedras para terminar con la vida del apóstol. Pero el tribuno que está allí se da cuenta y lanza un grito a la guardia pretoriana y les dice: cuidado, dice, proteger a este hombre. Y automáticamente los romanos plantan el escudo delante de Pablo y los hebreos tiran las piedras, pero no le alcanzan, no le golpean, no le hieren, no le arrebatan la vida, porque el escudo romano lo está protegiendo. Y yo decía: qué bien, Pablo ha sido librado de las piedras. Pero veía a Pablo triste. Digo: ¿por qué estás triste si no te han caído las piedras? Y entendí que Pablo estaba triste porque le dolía que los de afuera lo protegían y los de adentro les tiraban piedras. Yo decía: qué pena que a veces los de afuera los protejan y los de adentro los tiren piedras, hermano. No tires piedras a tu hermano, sé un escudo de protección y de bendición para los tuyos.
lo meten en la cárcel, su primera cárcel. Y cuando está allí, ellos saben que Félix es un corrupto que está esperando una buena suma de dinero de los judíos para entregarle al apóstol. Y Pablo, anticipándose como ciudadano romano, apela a César. ¿Me dejáis 10 minutos? ¿Me dejáis 10 minutos, sí o no? Y como apela a César, lo cargan en un barco, aquí no me paro. Y cuando llega a Roma, hermanos, poneros en escena el sueño de cualquier pastor, el sueño de cualquier evangelista, era llegar a Roma y triunfar, hermanos. ¿Os imagináis cuando Pablo pisa Roma? Lo pisa en cadenas y en ropas de preso. Cualquiera se hubiera hundido, hubiera dicho, hombre, 30 años, 40 años sirviéndote, haciendo lo que me dices, he pasado las 1001 y cuando me traes a la capital del mundo, a la ciudad eterna, me traes en cadenas y en ropas de preso. No me traes como alguien importante para conquistar la ciudad. Cualquiera se hubiera hundido, pero viva los hombres que entienden el trato de Dios, viva la gente madura que entiende el trato de Dios. Y Pablo, lejos de hundirse, levanta las cadenas y dice, no me avergüenzo de estas cadenas. Dice, porque estas cadenas son el aliento de otros. Escucha, cuando Dios te pone cadenas y ropas de preso, es porque está siendo el aliento de otros. Gloria al Señor. Lo meten en la cárcel, en la casa alquilada en Roma. Y cuando está allí, hermanos, es un hombre ya con una edad poco avanzada. Ayúdame ahora, así, violines celestiales. Pablo está en la intimidad con Dios. Pablo tiene la comunión con Dios. Y estando en esa intimidad, déjame que lo exprese, si me dejáis que lo exprese así. El apóstol está con una amistad muy estrecha con Dios y siente el Espíritu Santo. Pablico, dice, dime, Señor, soy tu siervo en cadenas, ¿qué quieres? Dice, Pablo, ¿te acuerdas cuando estuviste en Filipos? Sí. ¿Te acuerdas cuando había una vendedora de púrpura que le predicaste junto al río? Sí. ¿Te acuerdas de aquella muchacha que tenía el espíritu de adivinación, que te exaltaba, pero tú no querías la alabanza de los demonios y la reprendiste? Sí. Y la fuente de la ganancia de aquellos dueños de aquella chica se echó a perder y te echaron preso. Sí. ¿Te acuerdas que te golpearon, Tirieno? Te metieron en el calabozo de más adentro, pero tú no te quejaste, cantaste una alabanza llevando un terremoto y abrí las puertas y las cadenas se cayeron. ¿Te acuerdas del carcelero? Sí. Que lo predicaste, lo bautizaste, sí, me acuerdo. Pablo, de tus heridas, de tu sufrimiento, de tus lágrimas ha nacido una iglesia. Y quiero que le hables y le envíes una carta. Vale, Señor. Voy a enviarle la carta. Pablo con un tintero, escribano, con un candelero, se siente en un pupitre. Yo me lo imagino así, con una pluma la moja en tinta y diría, Señor, con el pulso tembloroso diría, Señor, por favor, que yo no escriba aquí nada mío, que todo lo que yo escriba aquí sea todo tuyo. Escribe, Pablo, prisionero, Pablo, a los filipenses, mientras está escribiendo el corazón del apóstol, comienza a golpear, vamos a llegar a su corazón. Él está recordando su trayectoria, todo lo que ha vivido, las experiencias que ha tenido y donde se encuentra ahora. Él tiene en su interior un sentimiento que quiere expresar al mundo entero, hermanos. Es como un vino nuevo rompiendo lo del viejo a punto de reventar, hermanos. Y ya no puede más y las lágrimas corren por sus mejillas. Cuando llega el capítulo 21, Pablo tiene que tirar la pluma y tiene que ponerse en pie con lágrimas y decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero San Pablo sigue hablando aquí, hay un misterio, hermanos. Y dice, pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y yo
no sé qué escoger. Parece ser, digo parece ser, no lo afirmo, como que se le diera a escoger al apóstol. ¿Qué quieres, Pablo? ¿Seguir o venirte? Como que Dios le dio una opción. ¿Quieres que mueva ya el corazón de Nerón y te ejecute y te vienes conmigo? Y como que Pablo tuviera que escoger entre irse con él y quedarse con la iglesia. Y él mira a la iglesia y se mira a sí mismo y dice, pero no sé qué escoger, ¿qué hago? Mi deseo personal es marcharme, porque es mucho mejor, pero no sé, hay algo que me obliga a quedarme aquí. Y digo, Pablo, estás loco. La cárcel te ha nublado el entendimiento, no sabes qué escoger, Pablo. Voy a poner en balanza lo que la vida te ha dado, Pablo, y luego voy a poner en el otro lado lo que Dios te está ofreciendo, y luego me respondes. Tú mismo has dicho en 2 de Corintios que 3 veces has recibido 40 latigazos menos uno. 3 veces te han golpeado con vara y una vez fuiste apedreado en Listra y perdiste la vida, pero el calor de la iglesia te devolvió la vida de nuevo. Has sufrido 3 veces naufragios en alta mar. Has estado en peligros en desiertos, en peligros entre falsos hermanos, en peligros en desvelos, en hambre, en sed, en ayuno, en frío, donde más te golpean, donde más te insultan, donde más te hieren. Y por si esto fuera poco, sobre ti se agolpa la preocupación de las iglesias que ha fundado como padre, y por muchos estás sufriendo de nuevo dolores de parto, porque los judaizantes entran encubiertamente, se los llevan de la gracia y los ponen bajo el yugo de la ley. Tienes que llorar de nuevo para engendrarlos en el evangelio. Eso es lo que te da la vida, Pablo. Pero ¿qué es lo que hay preparado para ti? En 2 de Timoteo, Pablo, has visto la corona de justicia que el juez justo tiene para ti, gloria al Señor. En 2 de Corintios, tú mismo has dicho que has visto el paraíso y cosas inefables que el hombre no puede expresar, Pablo. ¿Qué haces en la tierra? No tienes mujer, no tienes hijos, no tienes nada que te retenga, solamente recibes golpes, heridas, cárceles, látigos, naufragios. Dile a Dios que te lleve, disfruta de tu galardón, San Pablo. Pero Pablo se pondría en pie y me miraría como un padre, con la voz temblorosa, con las lágrimas en los ojos, y me diría, yo sé lo que hay en el cielo, porque lo he visto con mis ojos. Sé lo que Dios tiene preparado para mí, lo sé. Sé que es mejor que en la tierra, sé que allí se acaba el sufrimiento, pero hay un sentimiento que aún me retiene en la tierra. ¿Cuál es, Pablo? La fama de tu apostolado, las invitaciones que te hacen por Asia, los carteles del Facebook, las convenciones que te hacen, las ofrendas que te dan. Y Pablo me diría, todo eso lo tengo por basura. Lo que me hace seguir en la tierra es la carga y el amor que tengo por la obra de Dios. Y nosotros, hermanos, nos podemos comparar un poquito al apóstol. ¿Cuál es nuestra carga? Me perdonen los siervos. Muchas veces nos envían a 20 kilómetros a pastorear y no queremos. No somos capaces de perder ni un mercado por hacer un ayuno. Si viene un pastor que no me cae bien y dejo de bajar al culto, esa es la carga que tenemos por la iglesia, por la obra. Ojalá, hermanos, hay hombres aquí que podrían hablar mucho más que yo de esto. Yo llevo solamente 30 años convertido. Hay hombres que llevan aquí el doble que yo. Pero yo me acuerdo hace 30 años. Cuánto amor había, hermanos. Cuánta carga había. No les importaba quién estaba aquí, ni quién iba a predicar. Los cojines por el suelo, la gente de rodillas. Sacrificaban los mercados por ayunar, por venir a un culto. Ojalá volvamos a tener esa carga y ese amor por la obra del Señor. Volvamos de nuevo hacia atrás. Estamos, hermanos, obsesionados con modernizar el Evangelio y adaptar a los tiempos. Que no, hermanos, que vamos en dirección equivocada, que la dirección correcta es hacia atrás, a lo que nuestros padres nos enseñaron. Carga por la obra, hermanos. Eso es lo que hace falta de las iglesias.
Cierra tus ojos, mira tu rostro. Aleluya, Rey de Gloria. Vamos a apagar la luz. ¿Quieres decírselo? Vive aquí. Aleluya. Mi amado, todo lo que ves lo he preparado para ti. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Jesús. Creo que es un momento idóneo para poder participar de la mesa del Señor. Es un acto muy solemne y muy glorioso. Se merece toda la reverencia que podamos darle. Es un acto conmemorativo que nos recuerda lo que el Señor hizo.